tenemos que hablar aquí esta tarde de una enfermedad. Me gustaría conocer tu opinión acerca de que si la mujer está en desigualdad a la hora de enfrentarse a un cáncer, si hay diferencias en lo patológico o en los tratamientos. Bueno, yo te diría que sí. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la mujer es diferente desde que nace. O sea, primero tenemos un XX y un XY. Es diferente en todos los sentidos. O sea, cuando nace la mujer le da 500.000 óvulos, ¿vale? Y entonces de esos 500.000 óvulos solo emplea 400 en su vida. Es decir, es menarquia, 12, 15, 50, pues solo emplea. Y el resto se lisa. Entonces hay una variable hormonal ahí del día a día y tiene como 3 fases hormonales muy establecidas. La niñez, hasta la pubertad y la forma adulta y luego la ancianidad. Los hombres somos monotemáticos, ¿entiendes? Estamos todo el día haciendo espermatozoides. Pero eso la medicina lo tiene que contemplar así. Claro, entonces, son los dos tipos de seres humanos a los que os enfrentáis los médicos, tienen sus características. Claro. Y luego pasa que la mujer además es tremendamente diferente también en los comportamientos inmunitarios. Yo tengo un ejemplo, que es el tema. O sea, la mujer, por ejemplo, además del cáncer de mama, que es especial, pero hay cánceres que tiene la mujer que son exclusivamente de la mujer. Y depende, por ejemplo, de un virus como es el virus del papiloma, como saco pecho de lo que trabajo, ¿no? Y entonces el virus del papiloma humano fundamentalmente tiene relación con el cáncer del tracto genital inferior, ano, vulva, vagina, pene, ¿vale? El hombre, no. O sea, lo único que nos equiparamos la mujer y el hombre somos en el cáncer de la faringe, producido por el virus, pero el resto estamos igual. Poder inmunitario. La mujer hace un 50% de las mujeres que tienen VIH su inmunidad, que la protege al resto de su vida. El hombre tiene un 20% de anticuerpos que no protege nada. El hombre siempre estamos dispuestos a tener una infección, ¿vale? ¿Qué pasa? Y que incluso, y esto lo hablamos el otro día, que para los estudios clínicos es más difícil reclutar mujeres que hombres. ¿Entiendes? Esto es lo mismo, lo que hablamos. Ha habido los estudios que ha habido en ratones, donde se buscaban ratones machos, ¿no? Pues porque las ratones hembras podían, por su nivel hormonal, no ser correctos para los estudios. Era más sencillo hacerlo con ratones machos. Pero ¿qué pasa? Que luego hay una cosa que pasa cuando se pone la quimioterapia, hay una cosa que es el área bajo la curva, ¿no? El área bajo la curva es para todos. De ese fármaco, o para las mujeres podría ser diferente. Y encima, en el último artículo del Journal of Clinical Oncology, te dicen que la mujer tiene 34% más de efectos secundarios a la quimioterapia. Un 34%, que es además un estudio completísimo, hecho durante varias décadas. Creo recordar que eran 23.000 personas las que habían estudiado. Y en Estados Unidos es este estudio. Se afirma que las mujeres tienen un 34% más de riesgo de secuelas por terapia oncológica. Por tanto, yo te diría que sí. Aquí no estamos para ver si tratan mejor a los hombres que a las mujeres. No, estamos para decir las particularidades que tiene el cáncer en la mujer y las diferencias que existen en ese tipo y que puede haber desigualdades en ese aspecto. Bueno, pues ya de momento la primera faceta ya tenemos un panorama que nos esbozas, que nos habla ya de desigualdad. Entonces, ¿por qué solo hay un 10% de mujeres en las cárceles? ¿Sabíais eso? Que solo hay un 10% de mujeres en las cárceles. Digo, ¿es porque son más listas y cuando roban no las coge la policía? ¿O es porque son más buenas y entonces es que nunca roban? Pues es por lo segundo, pero no roban porque no pueden salir de casa, porque no las dejan salir de casa. Entonces, ¿qué tipo de diferencia construimos? ¿Se le ha dejado a la mujer ser diferente? Y en ese caso, ¿qué diferencia ha construido la mujer? Pues ha construido, ya hablando de lo nuestro, una identidad enfermiza o de mujer enferma que se identifica con la enfermedad, porque ya desde pequeña, desde que tuvo la primera menstruación, pues se le consideraba que estaba enferma, o ella lo veía así. Ahora,
Bueno, Simone de Beauvoir cuenta unas cosas impactantes de las niñas con la primera menstruación que se arrojan al Sena, unos dramas increíbles, pero hoy en Google, ahora pueden hacer ustedes el experimento, ponen en Google qué piensan las adolescentes de su primera menstruación y te sale, te contesta Siri que se creen que se van a morir y que están muy enfermas. Entonces, a la mujer se le ha identificado con la enfermedad porque durante siglos se le ha dicho que es un sexo débil. La debilidad se le asocia a la enfermedad. O, por ejemplo, cuando entra en un autobús, la teoría de la caballerosidad, el caballero le cede la silla a la señora pensando que es pues como otro tipo de colectivos o de grupos que necesitan ser amparados. Por ejemplo, el señor con el bastón, etc. Por eso digo que hay que repensar muy bien esa diferencia que tenemos entre los hombres y las mujeres y preguntarle a la mujer qué tipo de diferencia quiere ella crear y construir, porque hasta ahora ha sido una diferencia negativísima para ella porque se lo hemos impuesto de sexo, de ser humano enfermo y enfermizo. Una especie de ideología o de idea, ¿no?, de creencia en la sociedad que cuando te diagnostican un cáncer, pues bueno, pues dependerá de tu personalidad. No depende del azar ni de la personalidad. Sufre mucho más la mujer. ¿Por qué sufre mucho más la mujer? Esa es otra pregunta. Pues te la reboto. Bueno, sufre mucho más la mujer porque tiene una cosa que vamos a utilizar esa palabrita que es el cáncer vicario, que significa que lo sufres indirectamente. Si hay un cáncer de un niño en la casa, ¿quién crees que va a llevarlo más? ¿Quién lo va a cuidar más? La mujer. Luego la mujer lo padece mucho más el cáncer de su hijo que el hombre, porque lo cuida más. Era una de las cosas que quería mencionar en la presentación precisamente, que cuando hablamos de mujer y cáncer, no sé si exactamente en este debate en todo momento vamos a hablar de mujer paciente de cáncer, sino que en muchas ocasiones también es mujer cuidadora de cáncer. Exactamente, y eso va unido. Pero luego en primera persona también lo padece de una forma más sufriente que el hombre. ¿Por qué? Pues porque como tiene más esperanza de vida, la mujer también tiene más probabilidades de que le toque el cáncer. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque le pillan las etapas de la vida más complicadas. Por ejemplo, a partir de los 30 años ya sabemos que el cáncer de mama, la prevalencia es mayor, que es cuando la mujer empieza a tener hijos. Y entonces va a tener más problemas, más preocupaciones, más sufrimiento. Y sobre todo al final, comentabas creo tú al principio que a partir de los 70 años el cáncer es mucho más letal, ¿no?, en las mujeres, pero es entonces cuando las mujeres empiezan a enviudar y enviudan más que los hombres. ¿Y sabes cuánto cobra de pensión una mujer menos que el hombre? Pues el 40% menos. Entonces las pillas solas, pobrecitas, sin defensas, porque tienen la menopausia y tienen menos defensas. Lo que decía antes José Manuel es verdad, pero unos australianos dicen, bueno, sí, los hombres cuando tienen la gripe se van más a la cama, más rápido, se quejan más, son más quejicas. Sí, es cierto, eso es cierto, porque tenemos menos defensas. Pero es que resulta que cuando pierden las defensas también es después de la menopausia. Y entonces les pillas sin defensas, solitas y con pobre pensión, y es cuando les machaca. Entonces lo sufren de una forma mucho más vulnerable, ¿no? Casi nadie habla de esto, pero ¿qué supone sufrir un cáncer en una prisión, en un centro penitenciario? Es horrible. Pero es que para la mujer es mucho más horrible en la cárcel. Padecen menos cáncer las mujeres que los hombres en las cárceles. Este tema, mujer y cáncer. Cuando llega un cáncer, ¿las mujeres tenemos mejores herramientas internas que un hombre? Vale, pues bueno, primero diré que parte médica también, ¿no? Porque en realidad cuando hablamos de salud, yo siempre me gusta matizar que la salud es un estado de bienestar físico, psíquico, ¿no?, y social, ¿no? Y a partir de ahí es con lo que voy a hilar mis conclusiones, o más que conclusiones, algunos titulares que os he traído, que lo que he hecho básicamente ha sido revisar qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que dicen los estudios, ¿no? ¿Qué datos tenemos? ¿No? Siempre intentamos irnos a esos datos objetivos. Entonces os he traído, nada, así a modo de decía de titular, porque no es una presentación formal de congreso, no hay tantas referencias, pero bueno, podemos decir que sabemos que hay un impacto, ¿no?, derivado del cáncer, y que este impacto, desde luego, lo que podemos, es muy complejo, ¿no?, y que va a depender de muchas variables. Va a depender de la edad, va a depender del sexo, o sea, que influye, va a depender pues de qué tipo de cáncer tengan, en qué zona, qué afectaciones tengan. Me han hecho una intervención quirúrgica, no me la han hecho. Bueno, y la mayor parte de los datos que tenemos a nivel de salud mental pues son de los últimos años, porque fijaos que casi siempre se ha puesto más el foco en la calidad de vida y la funcionalidad. Ojo que la calidad de vida indirectamente también tiene mucho que ver con la salud mental, ¿no? En el tema de las mujeres, pues los estudios no están igualados. Desde luego las mujeres donde más estudios se han hecho es con diferencia en el cáncer de mama, ¿no? Hemos dicho que vamos a hablar de todos los tipos de cáncer, pero por goleada podríamos decir que el impacto psicológico se ha estudiado más en este tipo de cáncer.
y también podemos decir que no hay unos datos concluyentes, firmes, ¿no?, en cuanto a diferencias hombre-mujer. ¿Qué aspectos podemos mencionar? Pues bueno, en principio podemos decir que las mujeres en general sí que tienden a expresar más los síntomas, a utilizar más los servicios informales, ¿no?, de ayuda, así como los de atención médica, y a adoptar más fácilmente ese papel de enfermo, ¿no? Habría que cuestionarse aquí si bueno, tiene algo que ver con este papel, ¿no?, social que tenemos, con este rol social. También se cree que los factores psicoculturales, ¿no?, psicosociales, fomentan la conciencia de las mujeres de pedir ayuda, ¿no? Está como mejor visto, mejor aceptado que así lo hagamos. También la forma en la que nos informan, ¿no?, así como la forma en la que las mujeres informamos, va a determinar el tipo de asistencia o de ayuda que podamos recibir, o va a influir, ¿no? Además se ha observado que en general los médicos, por ejemplo, se toman un poquito más en serio, bueno, esto es lo que dicen algunos estudios, ¿no?, algunos, más en serio los síntomas informados por los hombres, ¿no?, y se tiende un poquito más a psicologizar lo que expresa la mujer, ¿no?, de tal manera que las estadísticas apuntan a que las mujeres reciben con más frecuencia psicofármacos frente al hombre, ¿no? Es como que dan más credibilidad al hombre. Eso es, ¿no? Es como que a lo mejor desde esa vulnerabilidad que ha mencionado Fernando se nos ve como psicológicamente más vulnerables, más débiles, y sobre esto pues se tiende a sobremedicar. También, bueno, esto yo creo que no es conocido, que en general parece que los estudios apuntan a que hablamos más de las emociones, lo expresamos más, ya lo hemos dicho, también pedimos más ayuda. Esto nos puede llevar en contrapartida, ¿no?, a que tienda a sobreestimarse, ¿no?, los datos de la angustia psicológica que el cáncer pueda generar en la mujer, pueda sobreestimarse, y en contrapartida en el hombre pueda subestimarse. También cuando hablamos de cáncer, y se ha mencionado, ¿no?, esto va a impactar en nuestro rol, ¿no?, en el rol que asumimos en el día a día, de tal manera que esa discapacidad física va a impactar de manera más importante en las mujeres, ya que el rol de cuidadora pues, lo vemos con más frecuencia en ellas. Por el contrario, el cáncer en el hombre parece que afecta más a ese rol relacionado con su identidad más masculina, ¿no?, con este rol más tradicional de hombre fuerte, ¿no?, y no vulnerable, y además a nivel laboral generalmente pues, les va a afectar en otras esferas, ¿no?, como que tradicionalmente ha habido muchos más hombres en puestos laborales no relacionados con el cuidado. También, bueno, esto es un poquito en la misma línea, ¿no? En el tema del trabajo, pues les va a permitir abstenerse de su profesión laboral si la ejercen fuera de casa, mientras que en la mujer, pues esto va a ser más complicado, van a seguir realizando su actividad laboral. Ese componente sociocultural, ¿no?, o sea, la presión social a la que está actualmente, pues, enfrentada a la mujer es mayor a la del hombre, ¿no? Yo creo que esto es un factor importante. El cáncer provoca cambios físicos, pues, pérdida de cabello, ¿no?, sobre todo además cuando el cambio físico afecta a las partes más visibles, esas que vemos todos los días, a lo que es cabeza y cuello, pues el impacto es mayor porque se tambalea de alguna manera nuestra propia identidad, ¿no? Es la parte que las partes más ocultas pues se ven un poquito menos, pero cuando se afecta esta parte pues es más visible y el impacto puede ser mayor. Todo esto también es muy variable porque la imagen, o sea, cuando se afecta, ¿no?, cuando hay una afectación física, una afectación de la imagen corporal, pues bueno, puede haber también pérdida de funcionalidad. Pues cuando hay pérdida de funcionalidad, los estudios muestran que este componente, entre comillas, más estético, más visual, pues disminuye, ¿no? Por así decir, si tengo dificultad para moverme o dificultad para deglutir, entonces este impacto más, repito, más físico, disminuye. Entonces, en ese sentido, resumiendo, yo creo que a nivel de imagen corporal, en cuanto a la afectación, por ejemplo, de la propia quimioterapia, pues también estamos un poquito más, ¿no?, nos preocupamos mucho más por la imagen de las mujeres, incluso por esa también presión social. Pero lo que sí que creo es que las mujeres, yo como no soy científica, no me tengo que agarrar a lo que dicen las estadísticas, me puedo permitir opinar en este sentido, según mi experiencia, y así lo voy a hacer. Para eso has venido, entonces, sí. creo por experiencia que las mujeres no solamente tenemos la necesidad de comunicar más, sino que lo hacemos mejor. Y cuando una mujer comunica bien, sirve, funciona. En los años 70, la mujer del presidente Ford, el hombre que sustituyó a Nixon, Betty Ford, durante la presidencia, tuvo un cáncer de mama. Y todo el equipo directivo todo el equipo de la Casa Blanca, del ala oeste, le decía que cómo iba a hacer público que ella tenía un cáncer de mama, que eso era un horror hacerlo público, que se iban a hundir en las encuestas. Y lejos de eso, Betty Ford lo que hizo fue hacerlo público, escribir una carta a las americanas y pedirles además que se hicieran mamografías. Lo que ocurrió es que las americanas en masa se hicieron mamografías.
Aquí no tenemos a Betty Ford, pero sí tenemos a Lola Flores. Pero muy bien, me han caído muchas lágrimas solas, pero he tenido tanta fe que a esas personas que tengan el problema, primero les digo que si tienen un bultito en el pecho, vayan inmediatamente al médico. Después que tengan el valor suficiente para darse cobalto antes de ser operada, porque si está empezando con el cobalto se quema y se queda quieto. Cuando yo ya me fui a operar, ya estaba medio quemado. Y sobre todo, la mente, no pensar en una misma, sino pensar que le hace falta a la gente y que te vas a curar. ¿Pero esto lo habláis antes? ¿Hay algún momento en el que ella te dice...? Yo se lo pregunté. Antes de salir a escena, a ver, plató, yo le pregunté, Lola, sé esto, ¿qué hago? Y me dio permiso. Si no, no se lo hubiera preguntado. Es muy importante esto que dice Julia Otero, ¿no? Que le preguntó si se lo podía preguntar. Un estigma. Es verdad que un poquito. En el año 89 era el año 89, no era hace tanto tiempo, pero el cáncer en esa época parecía una maldición, ¿no? Parecía que tenías algo que como que te lo habías ganado, incluso, que estaba mal visto. Cambiar en la mente de los españoles, más allá de lo del cobalto, cambiar la percepción de cómo se comunicaba una enfermedad, esto tuvo un efecto brutal, lo de Lola Flores. Y yo es que creo que a través del lenguaje cambiamos muchísimo la realidad. Conseguimos comunicar cómo queremos ser vistas, ¿no? Cuando Fernando habla del sexo débil, yo me río. Digo, ¿qué sexo débil? Esto es un lugar común con el que hay que romper. Hay que dejar de repetir que somos el sexo débil. Hay que dejar de utilizar esa frase para interpretar la realidad desde otro punto de vista. Y es que somos el sexo fuerte. Somos, o al menos estamos en el mismo nivel. Pero es que yo creo que somos el sexo fuerte. Con lo cual, cuando las mujeres comunicamos, cuando las mujeres nos defendemos, cuando las mujeres exhibimos el sufrimiento, la capacidad de resiliencia, la capacidad de comunicación y de compartir, yo creo que contribuimos no solamente pedagógicamente a hacer que otras mujeres vean la revisión, sino que también emocionalmente a sentir que lo nuestro ya lo han pasado otras, ¿no? Y eso muchas veces es el comienzo de algo que transforma. Una amiga que tengo en Benasque me decía que en la asociación, ella ha pasado por un cáncer, que en la asociación en la que ella pertenece, el 95% son mujeres. Que los hombres no se apuntan. Y oye, en un entorno rural donde necesitas más apoyos porque luego el invierno es largo, pues eso es importante, ¿no? Y me preguntabas al principio si Ana Rosa o Julia Otero son referentes. Y yo te he dicho que no, porque no lo son. Y porque en el siguiente vídeo que he traído, la propia Julia Otero es la que dice que no, que se niega. Me gustaría también que lo viéramos. Vamos a verlo. Te has convertido en la gran pedagoga del cáncer en nuestro país. Pero eso es una exageración injusto, porque yo no soy nadie. Yo solo soy una enferma que de momento, y mientras no se demuestre lo contrario, ha superado la enfermedad. Estoy sana, hasta dentro de 3 meses que me volverán a revisar completa y me dirán otros 3 meses, hasta que nos dejen 6 meses, y luego será 1 año, y así 5 años. Esos 5 años son en espera de que alguna célula que surja de ahí, de ese tumor primario, haya cogido un barquito propio, se haya metido en una vena, en una arteria, y esté por ahí recorriendo los mares, cual Pizarro conquistador. Y a ver a dónde llego. Y a ver a dónde llego, y a ver cómo me instalo. Y tengo la esperanza de que si hay alguna de esas células malignas que están viajando, basta una. Si hay alguna que esté viajando, espero que mis centinelas o mi sistema inmunológico estén hábiles y rápidos y la detecten. Y si no la detectan y cruzan unas paredes y se me instala en otro órgano, espero que ese órgano se le ponga muy difícil y acabe con ella. Pero solamente lo espero. Porque puede que esté viajando y en 1 año aparezca en otro sitio. Ella con unas cuantas más, porque seguirá reproduciéndose. Son inmortales. Pero no hay que pensar. No puedes, como decía un viejito que murió hace poco, que quería yo mucho, decía, no te puedes morir antes de morirte. Es muy bonito esto de Julia, porque uno, ella no se quiere poner como referente y da igual los conocimientos que tengas de medicina, ¿no? Esta explicación del cáncer
es para todos los públicos y rompe con algo que también me gustaría apuntar, rompe con la épica del cáncer. Igual que hay palabras malditas, ¿no? Sufrimiento, lucha, victoria también debería ser una palabra maldita, porque claro, como ponemos el foco y paraliza nuestra vida el cáncer y lo puede todo, parece que luego hay que cantar victoria y hay que darle la épica del lenguaje para reforzar esa victoria. Y como bien dice Julia, la victoria nunca es permanente, ¿no? Y estar en alerta también es bueno para luchar contra la enfermedad. Por tanto, el lenguaje, la comunicación, las mujeres como líderes en comunicación desde una forma sencilla, yo creo que todo eso sí que son pequeños granos de arena que van cambiando las cosas, ¿no?